Inclusive abuso laboral, por decirlo de algún modo, porque lo cogían a uno y lo volvían mierda. Muchachos, bienvenidos a este podcast. Básicamente, para comenzar, lo que quería decirles es, me gustaría que pudiéramos hablar acerca del abuso religioso en todas sus formas: psicológica, emocional, no sé, sexual, económica, y que pudiéramos de pronto contar si conocemos algún caso, si hemos vivido algún caso, cómo nos sentimos, cómo se han sentido las personas que nos cuentan ese tipo de casos. Y después me gustaría que, digamos, después de tocar esos temas, pudiéramos también hablar un poquitico acerca de por qué creemos que se siguen dando esos casos que no deberían estar pasando en la iglesia. Y al final, si nos queda un poquitico de espacio, pensar en tal vez qué podemos hacer o qué podemos proponer para que dejen de pasar esos casos, y a lo mejor qué haría Jesús en ese tipo de casos, o qué podemos ver en Jesús que va en contra de ese tipo de abusos que siguen pasando. Entonces, no sé, abro micrófono para que el que quiera contar. Ana, Ana, quiero que cuentes una historia muy buena que... El que quiera, con confianza, o conozca algún caso. Pana, pues mira, fui cristiano desde el día 1 hasta el día 25. ¿Estaba pagándolo? Perdón. Bueno, yo fui cristiano desde el día 1 hasta mis 25 años, ¿no? O sea, si alguien sabe en esta vida qué es ser y no ser cristiano, soy yo. Así de sencillo. No porque sea pues el sabio de la Biblia, no porque pues, o sea, yo viví eso. A mí me obligaban a ser cristiano, de verdad. Yo ya mis últimos años de cristiano fui a decisión mía, ¿sí? Pero mi infancia obligado, o sea. Mi papá cuenta una historia siempre de un pastor que le tocó a mi mamá en la... ¿Podemos decir nombres? Papi, ya lo dije. Ya lo dijo. Un man que, bueno, tenía como 23 años cuando lo nombraron pastor. Te imagínate un peladito de 23 años siendo la cabeza de algo. O sea, pues, por sí solo eso ya es un desastre. Mi mamá, pues, es mi mamá. O sea, mi mamá, ahí les cuento, tiene un temperamento, es ingobernable prácticamente. Ahora que venga un peladito, Dios de mi vida. Entonces, yo crecí viendo ese tipo de abusos. A ella la difamaron, o sea, el man reunió un consejo así, algo parecido a esto, con todo el liderazgo. Y no, que es que mi mamá tenía un pecado oculto y que no Enfrente de sé todo el qué. mundo. Sí, total. O sea, sin estar mi mamá, o sea, a espaldas. Ah, ok. ¿Me entendés? Entonces, partiendo de ahí, mi mamá nunca se ha apartado. Mi mamá hoy en día sigue siendo eso. O sea, hay algo, no sé qué sea. Hay algo que la gente sufre, la gente la difaman, abusan de ella y siguen ahí. Crecí viendo cómo la insultaban en la iglesia, cómo la hacían de menos. Mi mamá es de estatura pequeña, cómo por su estatura la hacían de menos. Se le burlaban de eso. Y ella muy fielmente robaba plata del hogar para ir a pagarles el salario. Mira que hay algo curioso, y es que, o sea, muchas de las personas que sufren un abuso, según lo que yo veo, no sé si ustedes también lo ven, pero es como que desde afuera de la institución religiosa todo el mundo se da cuenta, parce. O sea, que venís, te están robando plata, te están humillando, te hacen menos, te están manejando la vida, pero cuando uno está metido dentro de ese ambiente, uno no se da cuenta. O sea, literalmente uno se vuelve hasta defensor como de ese mismo sistema que te termina como manipulando. No, y es peor, porque yo siempre me di cuenta, pero por temor a una palabra famosísima del cristianismo, la rebeldía, que me llamaran rebelde, porque cualquiera que alzara la voz era un rebelde, ¿sí me entiendes? Realmente yo siempre supe cuando abusaban cuando estaban abusando de algún amigo, de qué sé yo, de la banda. Siempre supe cuando abusaban de mí psicológicamente o inclusive abuso laboral, por decirlo de algún modo, porque lo cogían a uno y lo volvían mierda. Un todero. Sí, o sea, lo volvían a uno mierda. Y yo siempre supe cuando se burlaban de alguien y que esa persona se sentía mal. Pana, la gente, no sé si se hacía la loca. Yo siempre supe, o sea, este marica está cogiendo de estrave a su joya, está cogiendo de burlesco, o sea, es una falta de respeto. Y en un altar y en una iglesia llena por ahí de 2000 personas. Y uno siempre lo sabe y no dice, o sea, por miedo a que le digan a uno rebelde, qué sé yo, uno se queda callado como una hueva. Yo creo que con eso que tú dices hay algo que a mí me llama la atención, y es que yo creo que muchas personas realmente no se dan cuenta. Hay otras que tal vez sí lo notan y por temor no dicen nada, pero creo que este sistema de iglesia se encarga de hacerte sentir como la necesidad
de estar allí, ¿no? Entonces tú tienes como una necesidad de pagar unas deudas que tú tienes. Entonces tus deudas se pagan con servicio, se pagan con cumplirle a la iglesia, cumplirle al pastor. Tus deudas se pagan cada domingo o entre más cosas haces, más las pagas. Entonces esta necesidad de la gente de sentir que deben algo no les permite después levantar la voz, porque entonces la gente se siente como que yo con qué derecho voy a levantar mi voz si es que yo debo un poco de cosas aquí, si es que lo que yo he hecho pues he cometido los peores pecados o he cometido los peores errores, entonces cómo yo me voy a levantar a decir que no estoy de acuerdo en algo o cómo me voy a levantar a decir que no es justo lo que me están haciendo. Hacen sentir a las personas, creo yo, que merecen ser tratadas de esa forma, que realmente merecen eso que se les está dando, y muchas veces las personas se cegan a tal punto que literalmente lo que tú dices, los de afuera dicen como que "Ey, están abusando de ti, te están robando tu tiempo, tu dinero, tu tranquilidad, tu paz mental", y la persona como que literalmente no es capaz de hacer un paso atrás porque siente esa necesidad de pagar esa deuda tan fuerte que el mismo sistema le ha impuesto, de que, o sea, es como un círculo vicioso, ¿no? Como que yo te digo que tú me debes algo, tú sientes que debes algo, por lo tanto me lo vas a pagar. Entonces, exacto, te hacen sentir en una deuda con Dios, porque ni siquiera es con la iglesia, que las personas no ven a la iglesia o el sistema como lo que es, un sistema, sino que creen que es Dios. Entonces como que no estoy levantándole la voz a mi pastor o no estoy digamos teniendo una opinión contraria con la de mi líder, sino contra el mismo Dios. O sea, si yo levanto mi voz, estoy diciéndole eso a Dios. Entonces obviamente la gente no concibe poder decirle ese tipo de cosas a Dios, porque obviamente también nos han enseñado a creer en un Dios castigador, un Dios que manda fuego, un Dios que lo único que hace es decirte tus errores, lo que estás haciendo mal. Entonces obviamente las personas no se sienten con esa libertad. Entonces yo creo que nace mucho de ahí, como de que la gente tiene esa necesidad de pagar esa deuda que todo el tiempo sienten que tienen. Y que no le está dando la plata al pastor, sino a Dios. También. Sí, yo creo que también tiene que ver con este sentimiento de culpa que intencionalmente creo que se alimenta desde las personas que pues manejan esta institución, ¿no? Y es la culpa de tu pecado, la culpa de lo que tú eres, porque ahí podríamos hablar de lo que te gusta escuchar, qué tipo de personas te gustan, hombre o mujer, cómo te vistes. Te hacen creer que Dios está en contra tuya y que tú le tienes que pagar a Dios, como decía Ana. Y le tienes que pagar a Dios a través de la iglesia. Entonces, a través de esta iglesia a la que Dios te plantó o te puso, a través de nosotros es que tú pagas tus culpas. Y nos las pagas a nosotros con tiempo, con dinero y con tus talentos inclusive, porque lo primero que hace un pastor o un líder en una iglesia cuando ve a alguien que sabe cantar, sabe tocar el piano o tiene algún talento es ponerlo obviamente al servicio de su institución para que obviamente suene bonito y que la gente se atraiga a ese lugar, a ese momento, a esa música y que claramente invierta más su tiempo allí. Entonces yo creo que la pregunta ahí de por qué la gente sigue volviendo y por qué la gente no se da cuenta y la gente de afuera parece que tuviera un panorama más claro es por eso mismo, porque los que están dentro están tan manipulados por ese sistema que le hacen creer que realmente ellos son los que están mal y los de la iglesia y los de su círculo son los que están bien. O sea, ser manipulado por estas personas está bien, que te humillen está bien, que se roben tu tiempo está bien, todo eso está bien. Lo que está mal es sentirte libre, es ser tú mismo. Lo que está mal es demandar un pago por tu trabajo a la iglesia. Todas esas cosas están mal. Lo que está bien es dar todo tu tiempo, dar tu dinero, incluso reemplazar cosas básicas como comida, arriendo, servicios, tu familia, tu salud mental, tu tiempo. Todo eso para que lo des a la iglesia, y esta iglesia la disfrazan de Dios mismo, y ese es el gran problema, porque recuerdo por ejemplo en cuarentena cuando la gente no podía ir a iglesias, mucha gente se traumó y dijo, increíble, esto es lo peor que ha pasado, pero para muchas otras fue como realmente replantearse, entonces ¿Jesús es igual a iglesia? La respuesta es no. ¿Qué pasaría? Escuchaba un conferencista que decía en ese tiempo, en 2020, ¿qué pasaría entonces si ya no se pueden volver a abrir iglesias? Si esta pandemia se extiende por 10, 15 años, ¿qué pasaría si la gente no se pudiese reunir físicamente? Entonces ya Dios deja de ser bueno, ya Dios deja de amarte, ya no se puede hacer nada. No, entonces Jesús no es igual a iglesia, pero para la gente pareciera que
que sí, y yo creo que muchas de esas personas lo hacen intencionalmente para manipularte y para poder tenerte allí y seguir pagando culpas que el único que te está cobrando es ese líder religioso, ni siquiera Dios. Yo pienso que hay varios puntos que tocar. En mi caso, yo creo que personalmente es como el miedo, porque muchas veces, como decía Dani, somos conscientes de que algo no está bien, de que, venga, esta persona a mí, ¿por qué me tiene que prohibir esto? ¿Por qué me tienen que decir con quién salir o con quién no? ¿Por qué me tienen que alzar la voz? O a veces, digamos, agredirnos, no físicamente necesariamente en este caso que es personal, pero uno siente que está mal, pero dentro de uno como persona que está metida en ese sistema siente tanto miedo de como salirse y no pertenecer. Entonces llevas tantos años de tu vida allí metido en lo mismo y te da miedo lo desconocido, lo de, bueno, salgo de aquí, ¿qué pasa? O sea, ¿para dónde me voy? ¿Será que Dios qué va a hacer conmigo si me salgo de aquí? Entonces siento que es una parte importante el miedo al no pertenecer, el miedo a sentirme de pronto rechazado por Dios, porque venga, se supone que este es Dios el que me está mostrando que debo servir, que debo invertir mi vida, mi tiempo, mi dinero, todo lo que yo tengo en este propósito. Y por otro lado, lo que decía Santi es muy cierto. Precisamente hoy hablaba con una persona que amo mucho, una persona que digamos que está conociendo un poco en una iglesia pues tradicional. Le comentaba una situación y lo primero que me preguntaba, ¿y si te estás congregando? Y yo, ok. ¿Y si estás teniendo tiempo de oración? Y yo, ok. Del chisme, hermano. Esa persona, yo la amo mucho, pero yo le dije, ven, respeto lo que me estás diciendo, pero la verdad yo siento que la espiritualidad no funciona así. Hace muchos años lo pensé y yo era de las que juzgaba y mandaba al infierno a todo el mundo. Una farisea, pero así en forma, o sea, en carne y hueso, la farisea. Como decía Jesús, los sepulcros blanqueados, esa fui yo durante muchos años. Entonces yo decía, hombre, ¿cómo es posible que pensemos que Dios y todo su esplendor solamente se mueven en esas 4 paredes con estas solas cuantas personas y solo es allí? No, Dios está inclusive aquí en medio de nosotros escuchándonos hablar nuestras sandeces, pero no es necesario pertenecer a una congregación, a una iglesia como tal para tú poder escuchar a Dios, para tú poder sentirlo, para que Él te ame, o sea, no.